Señor diputado Ricardo, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te va? Javier, me da mucho gusto saludarte. Un saludo a todo el auditorio. A ver, Ricardo, hay un asunto que ayer fue, ahora sí que tu primera lidia, como luego dicen, para definir. ¿Qué es el asunto de los posicionamientos? Terminan los posicionamientos y ahí tú convocas a los diputados a que se presenten una hora después. Se habrá empezado 8:10, 8:15 la sesión. Pero es un tema muy delicado, Ricardo, muy delicado, en donde yo hablaba con Preciado, el senador Preciado del PAN. Él me daba una perspectiva, luego escuchas otro que si fue una jugada, ya sabes, ¿no?, chueca, que si se metieron por la puerta de atrás, que si todas estas cosas que tienen que ver. A ver, ¿cómo viste lo que pasó ayer y cómo viste el desenlace? Sobre todo pensando en contenidos también del propio resultado de lo que quedó del servicio profesional docente, Ricardo. Con mucho gusto, Javier. Empiezo por decirte que asumo la responsabilidad de la decisión, porque el único facultado para citar a una sesión es el propio presidente y yo asumo el haber tomado esa decisión. Segundo, esa iniciativa, como tú sabes, llegó hace semanas a la Cámara de Diputados, se discutió en la comisión, la propia comisión generó un dictamen, el dictamen fue incluido como un asunto a tratar durante el periodo extraordinario. No se pudo tratar durante el periodo extraordinario, pero hubo después una serie de mesas de diálogo entre diputados con distintas organizaciones, inclusive con los maestros que protestaban en contra de la reforma, y yo estaba convencido, Javier, de que habíamos ya llegado al momento en el que había ya sucedido la deliberación y necesitábamos pasar a la etapa de la decisión. Había los elementos suficientes. Tan es así que se presentaron 28 reservas, se escucharon todas las voces, todos los argumentos, pero los partidos políticos debían ya fijar postura. Se aprueba una reforma que me parece será histórica una vez que los senadores también la procesen, porque cierra este círculo de la gran reforma educativa que tiene como columna vertebral la evaluación en 3 momentos. Evaluar para definir a quién se le va a dar una plaza, a quién contratamos como maestro. Segundo, evaluación para los ascensos, que no sea un asunto de compadrazgos, de favoritismos, el quién se convierte en el director o el supervisor. Y tercero, también en la permanencia, porque es un derecho superior el de los niños a contar con buenos maestros y por lo tanto tendrá que demostrar el docente que cuenta con las capacidades, que asiste, que es puntual para poder seguir dando clases. Y por otro lado, por supuesto, Javier, que haya los estímulos para que aquellos que en función de las evaluaciones resulte que se han preparado, que están cumpliendo bien con su deber, pues también encuentren una recompensa. Yo tomé la decisión de convocar a las 8 de la noche y creo que fue una decisión acertada porque ya hemos logrado la aprobación en la Cámara de Diputados. A ver, Ricardo, esa es una de las partes, o sea, es un hecho con tintes no comunes, pero cabe en la ley, ¿no? Y caben las atribuciones tuyas como presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Y hay que tomar en cuenta el antecedente. Ajá. Unos días antes tuvimos que sesionar en otro recinto porque no había condiciones para entrar al recinto legislativo. El día de ayer contábamos con las condiciones, estábamos ahí presentes, los presentes estaban informados sobre el tema. Tan es así que se presentaron mociones suspensivas, más de 28 reservas, las mismas, creo yo, Javier, que se hubieran presentado si esto lo hubiéramos discutido dentro de 1 o 2 semanas. Al haber condiciones, creí que lo más conveniente era tomar la decisión para pasar ya al proceso de decisión. Ahora, eso cerramos el capítulo técnico en donde no hay duda de él, ¿no? Porque ayer se hablaba de que sí entraron por la puerta de atrás, etcétera, pero el asunto está en que cabe en las atribuciones del presidente de la Cámara, cabe en función de los antecedentes, etcétera, y punto. Sí. Ahora, la otra pregunta, Ricardo, es ¿qué piensas del desenlace en el contenido? Porque el Partido Acción Nacional fue muchas veces, lo sabes, Ricardo, criticado por los propios maestros porque dijeron que se sentaron al principio, pero no se volvieron a sentar con los maestros. Esta parte, como presidente, pero al fin y al cabo como panista, ¿cómo la ves, Ricardo? En primer lugar, debo decirte, Javier, yo debo ser muy cuidadoso de las opiniones que emito porque en este momento, como presidente de la Cámara de Diputados, no represento a una fracción parlamentaria. Ahora, sé que varios grupos parlamentarios, no particularmente el PAN, estuvieron dialogando inclusive con los maestros de la CENTE
y que las propuestas que se consideraron perfectamente atendibles fueron inclusive incorporadas. Este proceso de deliberación llevó también inclusive a corregir errores que tenía el dictamen. Creo que la reforma es buena, que la reforma no pierde su esencia, que nos conviene a todos y que es un paso firme hacia tener una calidad educativa mucho mayor en nuestro país. Ahora, lo que viene va a ser, Ricardo, porque si de casualidad le toca hacer Cámara de Origen, ¿cuál va a ser la Cámara de Origen? ¿Podemos saber ahorita ya de la reforma fiscal y la reforma energética o todavía no lo sabemos? Así es, en reforma energética será el Senado y en reforma hacendaria necesariamente Cámara de Diputados. Sí, nosotros vamos a recibir a más tardar el día 8, o sea, este domingo, el paquete económico. Seguramente acudirá a la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda a entregárnoslo, y ese paquete económico, en caso de que el gobierno proponga una reforma fiscal, la tendrá que incluir, de tal manera que estaremos efectivamente en los próximos días discutiendo sobre la reforma política, electoral, energética, hacendaria, financiera y las secundarias de telecomunicaciones. Ese es el tamaño del reto para el corto plazo. Híjole, son muchas cosas, Ricardo. Digo, no quiero decir que no, el país también trae un poco de repente de urgencias, pero no inquieta saber que con todas esas reformas a lo mejor nos quedamos, algunas de ellas terminándolas en las rodillas. Pues el reto es ese, Javier. Creo yo que este periodo de sesiones puede ser histórico, puede marcar el rumbo del desarrollo de México para las próximas décadas. El propio presidente de la República, en el evento que organizó hace unos momentos en Los Pinos, decía lo mismo, decía los próximos 120 días, nosotros lo referimos como periodo, pero al final estamos hablando del mismo periodo de tiempo, serán aquellos en los que se defina el rumbo en términos de cambios estructurales. Ojalá estemos en condiciones de discutir a fondo, con transparencia, dentro del marco de la legalidad, en ánimo democrático, todas estas reformas, porque todas son reformas de las que venimos hablando desde hace décadas. Lo que es necesario es que ya tomemos decisiones, y la agenda efectivamente es muy ambiciosa, pero creo que también plantea un panorama de enormes oportunidades para el país. ¿Sigue la policía alrededor de San Lázaro o ya no? En una cantidad muchísimo más moderada. Efectivamente, el día de ayer era un día sumamente complicado. Yo pedí apoyo tanto al gobierno federal como al gobierno de la ciudad. Se esperaba una manifestación muy grande. Finalmente los maestros decidieron retirarse, se quedaron algunos otros grupos manifestándose. Nosotros estamos a favor del derecho de la manifestación, que se escuche a todas las voces, que no se atropelle a las minorías, pero al mismo tiempo que no se afecten derechos de terceros y que no se obstaculice el trabajo del Poder Legislativo. Sí es mi responsabilidad velar por la inviolabilidad del recinto legislativo y por la integridad física de los legisladores, y pondré todos los medios a mi alcance, por supuesto, dentro del Estado democrático y dentro del marco de la ley. Un año dura el cargo de presidente de la Cámara de Diputados, de la mesa de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Sí, la elección es por ejercicio. Es por ejercicio, ¿no? Gracias, Ricardo Anaya. Gracias, Javier. Hasta luego.